Mi hija Roberta me llamó a un rincón de la cocina, lejos de donde Lorena preparaba el café. Sus ojos, esos ojos que heredó de su madre muerta, me miraban con un miedo que nunca había visto antes. Tenía 23 años, ya era una mujer hecha y derecha, pero en ese momento parecía cargar el peso de alguien mucho mayor. Se acercó a mi oído, tan cerca que sentí su respiración temblorosa, y susurró algo que me heló la sangre. Papá, mamá Lorena tiene un amante. Se llama Marco. Y están planeando robarte todo tu dinero cuando salgas de viaje la próxima semana. No grité. No me moví. Solo sentí como el mundo se detenía a mi alrededor, como cuando te caes de una escalera y por un segundo todo queda suspendido en el aire. El tic-tac del reloj de pared se volvió insoportablemente fuerte. El aroma del café recién hecho se transformó en algo amargo que me revolvió el estómago. Roberta apretó mi mano, con fuerza, como si temiera que yo fuera a desaparecer. Lo siento, papá, pero tenías que saberlo. Me quedé ahí parado, con 68 años encima, sintiendo cada uno de ellos como piedras sobre mi espalda. Lorena apareció en el umbral de la cocina, sonriendo con esa sonrisa que ahora veía diferente, como una máscara que siempre estuvo ahí pero yo nunca quise notar. ¿Todo bien, amor?, preguntó, secándose las manos en el delantal. Su voz sonaba cálida, preocupada, perfecta, demasiado perfecta. Asentí sin decir nada, porque no confiaba en mi propia voz en ese momento. Roberta se escabulló hacia su cuarto, y yo me quedé solo con la mujer que compartía mi cama desde hacía 3 años, la mujer en la que había depositado mi soledad y mis esperanzas de no morir completamente solo. La observé mientras servía el café en mi taza favorita, esa de cerámica gastada que compré cuando abrí mi primer taller mecánico en 1982. Sus movimientos eran precisos, cuidadosos, estudiados. Como si cada gesto hubiera sido ensayado. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la habitación, escuchando la respiración pausada de Lorena a mi lado. Afuera, los grillos cantaban su sinfonía nocturna. El ventilador giraba lento, haciendo ese ruido que siempre me había parecido reconfortante pero que ahora sonaba como una cuenta regresiva. Pensé en todo. En cómo la conocí 2 años después de que María, mi primera esposa, muriera de cáncer. En cómo Lorena apareció en mi vida cuando yo solo era un viejo cansado que pasaba las tardes en el banco de la plaza, mirando pasar el tiempo. Ella era más joven, 42 contra mis 65 de entonces. Decía que le gustaban los hombres maduros, con experiencia, con historias que contar. Me hizo sentir vivo otra vez. Me hizo creer que todavía quedaba algo de gasolina en este tanque viejo. Pero ahora, con las palabras de Roberta resonando en mi cabeza, cada momento compartido con Lorena se teñía de una sombra oscura. Cada beso, cada te amo susurrado en la madrugada, cada vez que me tomaba de la mano mientras caminábamos por el parque. ¿Todo había sido mentira? ¿Todo había sido actuación? A la mañana siguiente, Lorena estaba especialmente cariñosa. Me preparó el desayuno exactamente como me gusta, huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Me besó en la frente antes de sentarse frente a mí. ¿Nervioso por el viaje, mi amor?, preguntó, con esa voz suave que antes me derretía. Yo tenía programado viajar a la ciudad en 5 días para cerrar la venta definitiva de mi viejo taller mecánico. Era lo último que me quedaba de mi vida anterior, el lugar donde pasé 40 años de mi existencia manchándome las manos de aceite, reparando motores, construyendo un futuro para María y para Roberta. Un comprador había aparecido finalmente, ofreciendo $150,000 por la propiedad. Era un buen dinero. Dinero que pensaba usar para asegurar mis últimos años y dejarle algo decente a Roberta cuando yo ya no estuviera. Un poco, respondí, mirándola directamente los ojos, buscando alguna señal, alguna grieta en esa fachada perfecta. Pero ella solo sonrió, tocó mi mejilla con ternura, y siguió comiendo su tostada como si nada. Roberta bajó las escaleras poco después, ya vestida para ir a su trabajo en la librería del centro. Me lanzó una mirada rápida, cargada de significado, de preocupación. Yo le hice un gesto casi imperceptible con la cabeza, intentando transmitirle que todo estaba bajo control, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Mi hija se había convertido en mi única aliada en esta casa que de pronto se sentía como territorio enemigo. Cuando Lorena se fue al baño, Roberta se acercó rápido y dejó algo sobre la mesa, junto a mi plato. Era un papel doblado. Lo tomé con manos que temblaban ligeramente y lo guardé en el bolsillo de mi camisa antes de que Lorena regresara. Me voy, papá. Nos vemos en la noche, dijo Roberta en voz alta, besándome la mejilla.
Sus labios rozaron mi oreja y susurró tan bajo que casi no le escuché: lee eso cuando esté solo. Por favor. Esperé hasta que Lorena salió a hacer las compras del mercado. En cuanto escuché su auto alejarse por la calle, saqué el papel del bolsillo. Las manos me sudaban. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Desdoblé la hoja con cuidado, como si fuera a explotar en mis dedos. La letra de Roberta, esa caligrafía clara que le enseñó su madre, decía: papá, los escuché anoche. Lorena estaba hablando por teléfono en el jardín, pensaba que todos dormíamos. Dijo que en cuanto te fueras de viaje, Marco vendría a la casa. Hablaron de papeles, de cuentas bancarias, de cómo harían para transferir el dinero de la venta. Dijo algo sobre una firma que necesitan tuya, algo sobre un poder notarial. Papá, por favor, no vayas a ese viaje. O si vas, no firmes nada. No confíes en ella. Ya no. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue rabia, no todavía. Fue algo más profundo, más doloroso. Fue la sensación de haber sido un tonto, un viejo ingenuo que creyó que alguien podía amarlo por lo que era y no por lo que tenía. Me levanté de la silla, caminé hasta la ventana de la sala. Afuera, el sol brillaba con indiferencia sobre el jardín que yo mismo había plantado, árbol por árbol, flor por flor, pensando que estaba construyendo un hogar para mis últimos días. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era algo distinto. Era el despertar de algo que había estado dormido por mucho tiempo. Algo que creía haber dejado atrás junto con mis años de trabajo duro, de pelear por cada dólar, de levantarme de cada caída. Miré mis manos, esas manos llenas de cicatrices y callos, manos que habían construido y reparado 1000 cosas rotas. Y me di cuenta de algo: todavía sabía pelear. Todavía sabía defenderme. Tomé el teléfono. Marqué el número de la aerolínea. Una voz amable me atendió. Buenos días, señor García, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito cancelar mi vuelo, dije, con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. El vuelo del próximo martes a las 10 de la mañana. Hubo un tecleo, una pausa. ¿Está seguro, señor? Perderá el 50% del valor del boleto. Estoy seguro, respondí. No importaba el dinero. Lo que importaba era que acababa de cambiar el juego sin que Lorena lo supiera. Colgué el teléfono y me quedé ahí, de pie en medio de la sala, sintiendo como algo dentro de mí se reorganizaba, se fortalecía. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a dejar que me quitaran lo que había construido con 40 años de trabajo honesto. No iba a darles ese gusto. Cuando Lorena regresó del mercado, yo estaba sentado en mi sillón de siempre, leyendo el periódico como cualquier otro día. Ella entró cargando las bolsas, sonriente, fresca, perfecta. Amor, ayúdame con esto, dijo. Me levanté, tomé las bolsas, las llevé a la cocina. Actuaba con normalidad, pero por dentro cada fibra de mi ser estaba alerta, observando, registrando cada detalle. La vi sacar su teléfono y revisar algo rápidamente cuando pensó que yo no miraba. Vi cómo sonreía al leer lo que fuera que estaba en esa pantalla. Vi cómo sus dedos escribían una respuesta rápida antes de guardar el teléfono. ¿Todo bien?, pregunté, con una voz casual, como si nada. Sí, mi amor, solo una amiga, respondió sin mirarme, ocupada guardando las verduras en el refrigerador. Mentira. Todo en ella era mentira. Esa tarde, mientras Lorena se duchaba, tomé su teléfono. Conocía su contraseña, por supuesto. Me la había dado ella misma meses atrás, en un gesto que entonces me pareció de confianza total. ¡Qué irónico! Abrí sus mensajes. Y ahí estaba. Marco. Cientos de mensajes. Leí algunos, lo suficientes para confirmar lo que Roberta me había dicho. Solo 5 días más, mi amor, decía uno reciente. Cuando el viejo se vaya, ejecutamos todo. Otro más abajo, ya tengo los papeles listos. Solo necesitamos su firma en el poder notarial. Mi contacto en el banco está listo para hacer las transferencias el mismo día. Y otro que me hizo apretar los dientes: después de esto, seremos libres. Tú y yo. Con suficiente dinero para empezar de nuevo lejos de aquí. Fotografié algunos mensajes con mi propio teléfono, con manos que ya no temblaban. Ahora estaba frío, calculador. Borré el historial de que había entrado a su teléfono, lo dejé exactamente como lo encontré, y salí de la habitación. 2 días después, un sábado por la tarde, llegó él. Marco. Lorena me dijo que era un amigo de su prima, que venía de paso por el barrio y quería saludar. Alto, tal vez de unos 38 años,
bien vestido, con una sonrisa de vendedor de autos usados. Me estrechó la mano con firmeza exagerada, de esas que buscan impresionar. Don Ernesto, un placer conocerlo. Lorena me ha hablado mucho de usted. Su voz era suave, amigable, llena de una falsedad que me revolvió el estómago. Igualmente respondí, mirándolo directamente a los ojos. Quería que viera que no era un viejo tonto. Quería plantarle una semilla de duda. Pero él solo sonrió más amplio, confiado, seguro de que su plan era perfecto. Se quedó una hora, bebiendo café en mi sala, sentado en mi sofá, riendo con mi esposa, planeando robarme en mi propia casa. Y yo los observé a ambos, cada gesto, cada mirada cómplice que intentaban disimular. Los estudié como había estudiado motores complicados toda mi vida, buscando la falla, el punto débil, el lugar exacto donde aplicar presión para que todo se desmoronara. Cuando Marco se fue, Lorena estaba radiante. «Qué hombre tan agradable, ¿verdad?», dijo, recogiendo las tazas. «Muy agradable», respondí. Y en ese momento supe exactamente qué iba a hacer. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a suplicar ni confrontar. Iba a hacer lo que mejor sabía hacer, trabajar en silencio, con precisión, con paciencia. Iba a desarmar su plan pieza por pieza, tornillo por tornillo, hasta que no quedara nada. Y cuando todo terminara, cuando ellos estuvieran arruinados y expuestos, yo seguiría de pie. Porque eso es lo que hacen los hombres como yo. Nos caemos, nos golpean, nos traicionan. Pero siempre, siempre nos levantamos. Esa noche, cuando Lorena se durmió, salí de la cama con cuidado. Mis rodillas crujieron al levantarme, recordándome que ya no era el hombre joven que solía trabajar 16 horas seguidas en el taller. Caminé descalzo por el pasillo, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies, y bajé las escaleras hacia mi pequeño estudio. Era el único lugar de la casa que Lorena nunca había redecorado, el único espacio que seguía siendo completamente mío. Ahí guardaba las cajas con fotografías viejas, documentos, recuerdos de una vida que ella nunca conoció. Encendí la lámpara de escritorio, esa misma que usaba para revisar facturas en el taller hace 30 años, y saqué un álbum de fotos del estante más alto. María me miraba desde la primera página. Tenía 23 años en esa foto, el mismo vestido blanco con el que nos casamos en la pequeña iglesia del barrio. Yo tenía 25, un mecánico con más sueños que dinero, pero con las manos dispuestas a trabajar hasta sangrar si era necesario. Pasé los dedos sobre su rostro en la fotografía, sintiendo la textura del papel gastado. 43 años estuvimos juntos. 43 años de madrugadas compartidas, de café preparado mientras yo me vestía con el overol lleno de manchas de grasa. Ella nunca se quejó. Nunca me pidió lujos que no podía darle. Cuando abrí mi taller en 1982, con un préstamo que nos tomó 10 años pagar, ella trabajó a mi lado llevando la contabilidad, atendiendo a los clientes, barriendo el piso al final del día. Roberta nació 2 años después, en un octubre lluvioso que casi me hace perder la cabeza de nervios. Recuerdo haber manejado como loco hacia el hospital, con María apretándome la mano tan fuerte que me dejó marcas. Cuando la enfermera me puso a esa niña diminuta en los brazos, sentí un terror absoluto. ¿Cómo iba a proteger a algo tan frágil? ¿Cómo iba a darle todo lo que merecía? Pero lo hice. Durante 23 años lo hice. Trabajé 7 días a la semana durante años. Rechacé vacaciones. Rechacé descansos. Cada dólar que entraba al taller se dividía en 3, uno para la casa, uno para el ahorro de Roberta, uno para el futuro. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada esencial. Vi crecer a mi hija en ese taller. Hice una esquina especial para ella, con una mesita pequeña donde hacía sus tareas mientras yo reparaba transmisiones y cambiaba aceite. Los clientes la adoraban. Don Ernesto, su niña cada día más grande, me decían. Y yo sentía el pecho inflarse de orgullo, aunque mis manos estuvieran negras de grasa y mi espalda doliera como si me hubieran golpeado con un martillo. Los sábados por la tarde, cuando cerraba el taller, María preparaba tamales y los 3 nos sentábamos en la pequeña oficina a comer mientras Roberta nos contaba sobre la escuela. Esos eran mis momentos de riqueza verdadera. No tenía un auto del año ni una casa grande, pero tenía eso. Tenía a mi familia. Entonces llegó el cáncer. María empezó con dolores en el estómago que ignoró durante meses. Son nervios, Ernesto, no te preocupes, decía. Pero yo me preocupaba. La veía cada día más delgada, más pálida, más cansada. Cuando finalmente la convencí de ir al doctor, ya era demasiado tarde. Etapa 4. 6 meses de vida,
dijeron los médicos, tal vez un año si teníamos suerte. Vendí uno de los terrenos que había comprado años atrás para pagar los tratamientos. No sirvió de nada. La quimioterapia solo la hizo sufrir más. Recuerdo sus manos, esas manos que siempre habían sido suaves y cálidas, convertidas en algo frío y huesudo que yo sostenía en las noches del hospital mientras ella dormía entre morfina y pesadillas. Murió un martes por la mañana, cuando el sol apenas empezaba a salir. Yo estaba ahí, sosteniéndola. Roberta estaba del otro lado de la cama, llorando en silencio. María abrió los ojos una última vez, me miró, y susurró algo que apenas pude escuchar: cuida a nuestra niña. Prométemelo. Lo prometo, le dije, con la voz quebrada. Y entonces se fue. Simplemente se fue, como si hubiera estado esperando mi promesa para poder soltar finalmente todo ese dolor. El funeral fue simple, como ella habría querido. Pero el agujero que dejó en mi vida fue tan grande que pensé que nunca volvería a sentirme completo. Roberta tenía 20 años cuando perdimos a su madre. Estaba en la universidad, estudiando literatura, persiguiendo sueños que María y yo siempre la alentamos a perseguir. Pero después del funeral, la vi cambiar. Se volvió más seria, más protectora conmigo. Dejó la residencia universitaria y volvió a casa. No voy a dejarte solo, papá, dijo, y no hubo forma de convencerla de lo contrario. Durante 2 años fuimos solo ella y yo. Yo seguía yendo al taller, aunque cada vez con menos energía. Ella terminó su carrera, consiguió trabajo en la librería del centro, y por las noches cocinábamos juntos en esa cocina demasiado grande para 2 personas. Entonces conocí a Lorena. Fue en la plaza, un domingo por la tarde. Yo estaba sentado en mi banco de siempre, ese junto a la fuente, leyendo el periódico y tomando café de un termo. Ella se sentó a mi lado, sonriente, con un vestido amarillo que resaltaba contra el verde de los árboles. ¿Puedo sentarme aquí? Todos los demás bancos están ocupados, dijo. Era mentira, había bancos vacíos por todos lados, pero yo estaba demasiado solo como para importarme. Empezamos a hablar. Ella dijo que era nueva en el barrio, que acababa de terminar una relación difícil, que buscaba empezar de nuevo. Me habló de sus sueños, de cómo siempre había admirado a los hombres trabajadores, honestos, de esos que construyen cosas con sus propias manos. Me hizo sentir visto. Me hizo sentir valioso. Después de 2 años de cocinar solo, de dormir en una cama demasiado grande, de despertar sin nadie con quien compartir el café de la mañana, Lorena apareció como un oasis en medio del desierto. Nos empezamos a ver más seguido. Caminatas por el parque, cenas en pequeños restaurantes, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Ella escuchaba mis historias del taller con interés genuino, o eso me parecía. Preguntaba sobre mi vida, sobre María, sobre Roberta. Debiste haber sido un esposo maravilloso, me decía, tocando mi mano sobre la mesa. Y yo, como un viejo tonto, me lo creía todo. Roberta nunca la aceptó. Desde el primer día que la traje a casa, vi la tensión en los ojos de mi hija. Papá, apenas la conoces, me dijo esa noche, cuando Lorena se fue. Dame tiempo, ya verás que es una buena mujer, respondí. Pero Roberta no cedía. Intentaba advertirme con miradas, con comentarios sutiles, con esa intuición que había heredado de su madre. Pregunta demasiado sobre tu dinero, papá. Sobre el taller, sobre tus ahorros. ¿No te parece extraño? Solo se interesa por mi vida, defendí. O se interesa por tu billetera, replicó ella. Discutimos por primera vez en años. Palabras duras que ninguno de los dos quería decir. Ella terminó llorando, yo terminé sintiendo que estaba fallando como padre. Me casé con Lorena 1 año después de conocerla. Fue una ceremonia pequeña, en el juzgado, sin mucha celebración. Roberta vino, pero su presencia fue como una sombra silenciosa en la esquina. No sonrió en ninguna foto. Esa noche, cuando llevé a Lorena a casa como mi esposa, sentí una felicidad mezclada con culpa. Felicidad porque ya no estaría solo, culpa porque sentía que estaba traicionando la memoria de María. Lorena se mudó con todas sus cosas, que curiosamente eran muy pocas. Viajé ligera toda mi vida, explicó. No tenía muchas pertenencias, no tenía fotos de familia, no tenía prácticamente nada de un pasado visible. Debía haberlo visto como una señal de alarma. Pero no lo hice. Los primeros meses fueron buenos. Lorena cocinaba, mantenía la casa limpia, me esperaba con café caliente cuando llegaba del taller. Me hacía sentir que todavía era un hombre capaz de ser amado, de ser deseado. Pero lentamente, muy lentamente, empezaron los cambios. Primero fueron preguntas casuales.
¿Cuánto vale el taller, amor? Solo por curiosidad. ¿Tienes pensado venderlo algún día? ¿Dónde guardas los papeles importantes de la propiedad? Yo respondía sin pensar mucho, confiado, abierto. Luego empezó a sugerir cosas. Deberías poner la casa a nombre de los dos, ¿no crees? Somos esposos, amor, lo que es tuyo es mío. Algo en mi interior se resistía, pero ella lo decía con tanta dulzura, con tanta lógica aparente, que empecé a considerar. Roberta, mientras tanto, se distanció más. Venía menos a la casa. Cuando venía, apenas hablaba con Lorena. Las cenas se volvieron tensas, silencios pesados interrumpidos solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. Tu hija me odia, se quejaba Lorena cuando Roberta se iba. No te odia, solo necesita tiempo, respondía yo, aunque por dentro sabía que mi hija veía algo que yo me negaba a ver. La relación entre ellas era hielo puro. Roberta nunca la llamó mamá, ni siquiera Lorena. Solo ella. Ella va a estar en la cena de Navidad. ¿Ella sabe que tengo llave de la casa todavía? Cada pregunta era una puñalada silenciosa. Hace 6 meses, apareció el comprador del taller. Un empresario que quería convertir el lugar en un pequeño centro comercial. Ofrecía $150,000. Era una buena oferta, más de lo que esperaba. El taller ya no producía como antes. Yo estaba cansado. Mis manos ya no respondían como solían hacerlo. Los clientes viejos se habían muerto o habían dejado de manejar. Los jóvenes preferían los talleres modernos con computadoras y tecnología que yo no entendía. Acepté la oferta. Lorena estuvo eufórica. Es maravilloso, amor. Podemos disfrutar esos años que te quedan sin preocupaciones. La forma en que lo dijo, los años que te quedan, me sonó extraña, pero lo dejé pasar. Planeamos que viajaría para firmar los papeles finales, cerrar cuentas bancarias del negocio, resolver asuntos legales. Sería una semana fuera de casa. Te voy a extrañar, dijo Lorena, besándome. Ahora sé que lo único que extrañaría era el dinero que pensaba robar. Cerré el álbum de fotos y lo guardé de vuelta en su lugar. Miré alrededor de mi pequeño estudio. Las paredes estaban llenas de diplomas viejos de cursos de mecánica, fotos de autos que había reparado, una bandera pequeña que María me regaló cuando abrimos el taller. Este era mi santuario, el recordatorio de quién era yo realmente. Ernesto García. No un viejo tonto. No una víctima fácil. Un hombre que había construido algo de la nada, que había criado a una hija con valores, que había amado profundamente y perdido dolorosamente. Ese hombre todavía estaba aquí, bajo las arrugas y el cansancio. Y ese hombre no iba a rendirse. El lunes por la mañana, Lorena entró a la cocina con una sonrisa que ahora podía ver tal como era, calculada, ensayada, perfecta en su falsedad. Traía en las manos una bandeja con mi desayuno favorito. Huevos con jamón, pan tostado, jugo de naranja. Todo dispuesto con un cuidado que antes me conmovía pero que ahora me revolvía el estómago. Buenos días, mi amor, dijo, besándome la frente. Su perfume era intenso, casi agresivo. Faltan solo 4 días para tu viaje. ¿Ya tienes todo listo? Asentí, tomando un sorbo de café. Sabía amargo, como si hasta el sabor de las cosas hubiera cambiado después de conocer la verdad. Casi todo, respondí, observando cómo sus ojos brillaban con algo que no era amor. Era anticipación. Era codicia disfrazada de preocupación. Se sentó frente a mí, jugueteando con su taza de café. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, pintadas de un rojo intenso que de pronto me pareció sanguinario. Ernesto, he estado pensando en algo, comenzó, con esa voz suave que usaba cuando quería algo. ¿Recuerdas que hablamos sobre poner la casa a mi nombre también? Ya sabes, por si algo te pasa. Dios no lo quiera, pero a tu edad uno nunca sabe. Ahí estaba. El gancho. La trampa disfrazada de cuidado. Antes, esas palabras me habrían parecido sensatas, incluso tiernas. Ahora las veía tal como eran, el principio del robo. Lo he pensado, mentí, untando mantequilla en mi pan con movimientos lentos. Pero tengo que consultar con el abogado primero. Son cosas complicadas, amor. Vi cómo su mandíbula se tensaba apenas un segundo antes de volver a sonreír. Claro, claro. Es solo que, bueno, somos esposos. Lo que es tuyo es mío, ¿no? Así funciona el matrimonio. Su tono seguía siendo dulce, pero había un borde afilado debajo, como un cuchillo escondido bajo una servilleta de seda. Así funciona, repetí,
sosteniéndole la mirada. Quería que viera que ya no era tan fácil de manipular. Quería plantar una semilla de duda. Pero ella era buena, muy buena. Solo parpadeó, tomó un sorbo de su café, y cambió de tema. Por cierto, mi prima Lourdes vendrá a visitarme mientras estés de viaje. Para hacerme compañía. Ya sabes cómo me da miedo estar sola en esta casa tan grande. Otra mentira. No tenía miedo. Lo que tenía era un plan, y ese plan incluía a Marco, no a ninguna prima. Esa tarde, mientras Lorena salió supuestamente a hacer compras, revisé sus cosas. No me enorgullece haberlo hecho, pero la desesperación y la traición tienen formas de cambiar los principios de un hombre. Abrí su closet, busqué entre sus cajones. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. La ropa perfectamente doblada, los zapatos alineados, los cosméticos organizados por tamaño y color. Era la habitación de alguien que controlaba cada detalle, que no dejaba nada al azar. Encontré su bolso, ese de piel café que siempre llevaba consigo. Dentro había un segundo teléfono. Un teléfono que nunca había visto antes. Lo encendí con manos temblorosas. No tenía contraseña. Error de principiante, pensé. O tal vez exceso de confianza. Los mensajes en ese teléfono eran una puñalada tras otra. Conversaciones con Marco que se remontaban a 6 meses atrás, mucho antes de que yo siquiera pensara en vender el taller. Ya casi lo tengo convencido de poner la casa a mi nombre, decía un mensaje de hace 3 meses. El viejo está más solo que perro callejero. Es pan comido. Las palabras me quemaron como ácido. Otro mensaje, más reciente, conseguí que aceptara vender el taller. $150,000. Más la casa que vale otros 200,000. Estamos hablando de más de 350,000 en total. Suficiente para desaparecer y empezar de nuevo. La respuesta de Marco: eres brillante, mi amor. El viejo ni siquiera sospecha. Ya tienes los papeles del poder notarial listos. Seguí leyendo, aunque cada palabra era un vidrio clavándose en mi pecho. La hija es un problema, escribió Lorena hace 2 semanas. Siempre me mira con desconfianza, pero ya casi no viene por la casa. Cuando el viejo se vaya de viaje, ella ni siquiera sabrá lo que pasó hasta que sea demasiado tarde. Marco respondió: tranquila. En una semana seremos ricos y estaremos lejos. El viejo firmará el poder notarial pensando que es para proteger sus bienes. Y para cuando se dé cuenta, ya habremos vaciado todas las cuentas y vendido la casa. Hermoso, ¿no? Ella respondió con un emoji de corazones y otro mensaje: no puedo esperar a no tener que fingir más. Estoy cansada de besar a ese viejo arrugado. Me das asco los dos juntos. Las lágrimas me nublaron la vista. Tuve que sentarme en el borde de la cama. Fotografié todo. Cada mensaje, cada conversación, cada evidencia de su traición. Mi teléfono no era de última generación, era un modelo viejo que Roberta me había regalado hace años, pero funcionaba. Guardé las fotos en una carpeta que titulé Facturas Taller. Si Lorena revisaba mi teléfono, no sospecharía. Apagué su teléfono secreto, lo dejé exactamente donde lo encontré, y cerré el cajón. Me lavé la cara en el baño, mirándome en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía 68 años, pero sus ojos habían envejecido 20 más en los últimos días. Tenía ojeras profundas, arrugas que parecían haber aparecido de la noche a la mañana. Pero había algo más en esos ojos. Había determinación. Había fuego. Cuando Lorena regresó, yo estaba sentado en la sala leyendo el periódico como si nada. Ella entró cargando bolsas del supermercado. Compré tus galletas favoritas para que lleves en el viaje, dijo, mostrándome una caja. El detalle era perfecto, la actuación impecable. Cualquier otro hombre se habría derretido. Yo solo asentí y seguí leyendo. Podía sentir su mirada sobre mí, estudiándome, buscando alguna señal de que algo había cambiado. Pero yo también sabía actuar. 40 años de negociar con clientes difíciles, de mantener la calma cuando un motor complejo se negaba a arrancar, me habían enseñado a controlar mi rostro, mi voz, mis emociones. Esa noche, durante la cena, Lorena sacó unos papeles de su bolso. Amor, casi lo olvidaba. Mi amigo Marco, el que vino el otro día, trabaja con un abogado muy bueno. Me dio estos papeles. Es un poder notarial, algo estándar para proteger tus bienes mientras estás de viaje. Ya sabes, por si surge alguna emergencia y yo necesito acceder a las cuentas o tomar decisiones. Colocó los papeles frente a mí, junto con una pluma.
Su sonrisa era radiante. Solo necesito que firmes aquí y aquí. Es por tu propio bien, mi amor. Tomé los papeles, fingiendo leerlos detenidamente. Eran exactamente lo que esperaba, un documento que le daría control total sobre mi dinero, mis propiedades, todo. Era el documento que la convertiría en dueña de mi vida. No puedo firmar esto ahora, dije finalmente, dejando los papeles sobre la mesa. Necesito que mi propio abogado lo revise primero. Son muchos ceros en juego, Lorena. Tengo que ser cuidadoso. Vi cómo su rostro cambiaba. La sonrisa se congeló, los ojos se endurecieron apenas un segundo. Pero se recuperó rápido. Claro, amor. Tienes toda la razón. Es solo que pensé que confiarías en mí. Somos esposos después de todo. Ahí estaba de nuevo. La manipulación envuelta en palabras dulces. Confío en ti y mentí, tomando su mano sobre la mesa. Pero esto es grande. Dame unos días para revisarlo con calma. Ella apretó mi mano, tal vez con más fuerza de la necesaria, y asintió. Por supuesto, mi amor. Lo que tú digas. Al día siguiente, martes, Lorena salió temprano. Dijo que tenía una cita con el dentista, pero yo sabía que era mentira. La vi subir a su auto y alejarse, y 5 minutos después tomé mis llaves y la seguí. No era buen detective, nunca lo había sido, pero la desesperación te hace hacer cosas que nunca imaginaste. Conduje 3 autos atrás, manteniéndome en el tráfico, rezando para que no me viera. Ella manejó hasta un café en el centro, uno de esos lugares modernos con mesas en la acera y música suave. Se estacionó, entró, y a los pocos minutos llegó él. Marco. Alto, seguro de sí mismo, con un maletín ejecutivo y lentes de sol caros. La besó. No fue un beso casual, de amigos. Fue un beso profundo, largo, íntimo. El tipo de beso que una esposa debería darle solo a su esposo. Me quedé ahí sentado en mi viejo auto, a media cuadra de distancia, mirando cómo el hombre que planeaba robarme besaba a la mujer que dormía en mi cama. Sentí muchas cosas en ese momento. Rabia, por supuesto. Dolor, también. Pero sobre todo sentí una claridad absoluta. Ya no había dudas. Ya no había espacio para pensar que tal vez Roberta se había equivocado, que tal vez había una explicación inocente. Esto era real. La traición era real. El plan para destruirme era real. Saqué mi teléfono y tomé fotos. No eran de buena calidad, pero se veían ellos, juntos, besándose. Más evidencia para la carpeta. Los vi entrar al café. Esperé 20 minutos, luego me bajé del auto y caminé despacio hasta la ventana. Los encontré sentados en una mesa del fondo, inclinados uno hacia el otro, hablando en voz baja sobre papeles que Marco había sacado de su maletín. Lorena reía, tocaba su brazo, lo miraba con una adoración que nunca me había dado a mí. Cada gesto era una confirmación más de que nuestro matrimonio había sido una mentira desde el principio. Me alejé antes de que me vieran, regresé a mi auto, y conduje de vuelta a casa. Mis manos temblaban sobre el volante. No de miedo. De una rabia fría y controlada que empezaba a solidificarse en un plan. Esa tarde llamé a Roberta. Hija, necesito que vengas a casa esta noche. Cuando Lorena no esté, tenemos que hablar. Su voz sonó aliviada. Gracias a Dios, papá. Pensé que nunca me creerías. Vino a las 8 de la noche. Lorena había salido supuestamente a una clase de yoga, otra mentira más. Nos sentamos en mi estudio, la puerta cerrada con llave. Le mostré todo. Las fotos de los mensajes, las fotos de ella con Marco en el café, los documentos del poder notarial. Roberta lloraba mientras veía cada evidencia. No eran lágrimas de sorpresa. Eran lágrimas de rabia y frustración. Te lo dije, papá. Te lo dije desde el principio. Lo sé, admití, sintiendo el peso de mi propia estupidez. Lo siento. Debí haberte escuchado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, secándose las lágrimas con rabia. ¿Vas a confrontarla? ¿Vas a llamar a la policía? Negué con la cabeza. No todavía. Si la confronto ahora, negará todo. Si llamo a la policía sin más pruebas, me dirán que es un problema civil, no criminal. Necesito más. Necesito dejarla cavar su propia tumba. Roberta me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. ¿Tienes un plan? Estoy trabajando en uno, respondí. Y era verdad. Durante las últimas noches sin dormir, mientras Lorena roncaba suavemente a mi lado sin saber que yo ya conocía su juego, había estado pensando.
calculando, planeando cada movimiento como solía planear cada reparación complicada en el taller. Con precisión, con paciencia, sin prisa pero sin pausa. Necesito tu ayuda, le dije a Roberta. Necesito que actúes como si nada hubiera cambiado. Que vengas a cenar mañana, que seas amable con ella. No quiero que sospeche que estamos trabajando juntos. Roberta apretó los labios, claramente odiando la idea de fingir amabilidad con la mujer que estaba destruyendo a su padre. Pero asintió. Lo haré. Por ti. Pero júrame que no vas a dejar que se salga con la suya. Te lo juro, dije, tomando sus manos. Eran las manos de María, suaves pero fuertes. Te juro por la memoria de tu madre que voy a salir de esto de pie. Y ellos van a caer. Esa promesa no era solo para Roberta. Era para mí mismo. Era para el hombre que había sido y que estaba empezando a recordar cómo ser de nuevo. El miércoles por la mañana desperté con un nudo en el estómago. Según el plan original, mañana jueves debería estar subiendo a un avión rumbo a la ciudad para cerrar la venta del taller. Pero ese avión ya no me esperaba. Había cancelado el vuelo sin que Lorena lo supiera. Ahora solo tenía que seguir actuando, seguir fingiendo que todo marchaba según lo planeado. Me levanté de la cama con cuidado, sintiendo cada articulación protestar. Lorena ya estaba despierta, sentada frente al espejo del tocador, cepillándose el cabello con movimientos metódicos. Me miró a través del reflejo. Buenos días, amor. ¿Nervioso por mañana? Su voz sonaba dulce como miel envenenada. Un poco, respondí, poniéndome la bata vieja que María me había regalado hace 15 años. Es un paso grande, cerrar el taller después de tantos años. Se levantó y caminó hacia mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Podía sentir su perfume, ese mismo que alguna vez me había parecido embriagador y que ahora me producía náuseas. Va a estar bien, mi amor. Es el comienzo de una nueva etapa para nosotros. Vas a ver. Me besó en los labios. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme, para no empujarla lejos de mí. Sus labios sabían a traición, a mentiras, a años robados que nunca recuperaría. Pero sonreí. Actué. Tienes razón, dije, acariciando su mejilla. Una nueva etapa. Por dentro, cada palabra me quemaba la garganta como ácido. Bajamos a desayunar juntos. Ella preparó café, yo hice los huevos. Una escena doméstica perfecta para cualquiera que mirara desde afuera. Pero yo veía los detalles que antes ignoraba. La forma en que revisaba su teléfono cada 2 minutos. La sonrisa que se le escapaba cuando leía algo en la pantalla. El brillo en sus ojos que no tenían nada que ver conmigo. ¿Qué planes tienes para hoy?, pregunté, untando mantequilla en mi pan. Nada especial, respondió sin levantar la vista del teléfono. Tal vez vaya al mercado, limpiar un poco la casa. Quiero que todo esté perfecto para cuando regreses. Mentiras. Todo eran mentiras. Probablemente pasaría el día con Marco, ultimando los detalles de su gran robo. Por cierto, dije, tomando un sorbo de café, creo que voy a firmar esos papeles del poder notarial. Los revisé anoche y parecen estar bien. Vi cómo su rostro se iluminaba. Era como encender una luz en una habitación oscura. Pura codicia disfrazada de alegría. ¿En serio, amor? Eso es maravilloso. Es lo mejor para nosotros, ya verás. Se levantó de su silla, caminó hasta donde yo estaba, y me abrazó por detrás. Eres el mejor esposo del mundo. Te amo tanto. Las palabras sonaban huecas, practicadas, falsas. También te amo, mentí, sintiendo como el desayuno se me revolvía en el estómago. Trae los papeles esta noche y los firmo después de cenar. Perfecto, susurró en mi oído. Perfecto. Esa tarde, mientras Lorena salía con la excusa de ir al supermercado, hice una llamada. Marqué el número de Tadeo, mi viejo amigo. Tadeo había sido policía durante 30 años antes de retirarse. Nos conocíamos desde la secundaria, habíamos crecido en el mismo barrio pobre, habíamos sobrevivido juntos a tiempos difíciles. Si había alguien en quien pudiera confiar completamente, era él. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Ernesto, hermano, ¿cómo estás? Su voz sonaba rasposa, probablemente había estado fumando esos cigarros que su doctor le prohibió. Necesito tu ayuda, Tadeo. Es urgente. Hubo una pausa. Dime dónde y cuándo. Ya sabes que cuentas conmigo. Nos encontramos 1 hora después en un bar viejo al otro lado de la ciudad, lejos de ojos curiosos.
Tadeo llegó con su camisa a cuadros y sus jeans desgastados, el mismo uniforme que usaba desde que lo conocí. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Pedimos café, aunque ninguno de los dos lo tocó mucho. «Te ves terrible, hermano», dijo Tadeo, estudiando mi rostro con esos ojos de policía que nunca dejaron de ser policía. «¿Qué pasó?». Le conté todo. Cada detalle, cada mentira, cada mensaje, cada foto. Saqué mi teléfono y le mostré las evidencias que había recolectado. Tadeo miraba cada imagen con expresión cada vez más seria, su mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre la mesa. «Hijo de puta», murmuró cuando terminé. No estaba claro si se refería a Marco o a Lorena, probablemente a ambos. «Ernesto, esto es grave. Están planeando un fraude en toda regla. Falsificación de documentos, robo, posiblemente hasta secuestro si intentaban encerrarte o declararte incapaz». Asentí. «Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Necesito pruebas más sólidas. Necesito evidencia que sostenga en una corte». Tadeo se recostó en su silla, pensando. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, el viejo instinto policial tomando el control. «Tengo un amigo que trabaja en investigaciones privadas. Le debemos favores mutuos de los viejos tiempos. Puede conseguir grabaciones, seguimientos, documentos. Pero necesito un día, tal vez 2. El problema es que mañana se supone que debo estar en un avión», expliqué. «Ya cancelé el vuelo sin que Lorena lo sepa. Esta noche voy a firmar los papeles del poder notarial, o al menos eso va a creer ella. Pero necesito que lo que firme no tenga validez legal. ¿Conoces algún abogado que pueda ayudarme?». Tadeo sonrió por primera vez desde que empezamos a hablar. Era una sonrisa peligrosa, de las que significaban que tenía un plan. «Conozco al abogado perfecto. Se llama Rubén. Es un tiburón, de los buenos. Puede prepararte documentos falsos que parezcan reales pero que no valgan nada legalmente. Y cuando todo explote, tendrás evidencia de intento de fraude». Me sentí respirar por primera vez en días. «Haz lo que tengas que hacer, Tadeo. Te pagaré lo que sea necesario». «No quiero tu dinero, hermano», dijo, poniendo su mano sobre la mía. «Quiero justicia. Nadie hace esto a mi amigo y se sale con la suya. Nadie». Nos quedamos ahí sentados un momento más, 2 viejos sobrevivientes planeando cómo defender lo que quedaba de nuestras vidas. Cuando salí de ese bar, el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Conduje de regreso a casa despacio, saboreando estos últimos momentos de calma antes de la tormenta. Mañana, cuando Lorena creyera que estaba en un avión rumbo a mi supuesta ruina, la trampa comenzaría a cerrarse. Y esta vez, yo controlaría cada movimiento. Esa noche, después de una cena tensa donde apenas probé bocado, Lorena trajo los papeles. Los colocó sobre la mesa del comedor con una sonrisa que intentaba parecer casual, pero que no podía ocultar la ansiedad en sus ojos. «Aquí están, amor. Solo necesito tu firma en estas 3 páginas». Tomé los documentos, fingiendo leerlos con atención. Eran exactamente lo que Tadeo había anticipado. Un poder notarial completo que le daría acceso total a mis cuentas bancarias, la autoridad para vender propiedades, y el control absoluto sobre cada dólar que había ganado en 40 años de trabajo. «¿Estás seguro de esto?», pregunté, mirándola directamente a los ojos. Quería ver si había, aunque fuera una pizca de culpa, un destello de humanidad. No había nada. Solo impaciencia mal disimulada. «Por supuesto, mi amor. Es por nuestro bien. Por nuestro futuro juntos». Su mano se posó sobre la mía, fría a pesar del calor de la noche. Tomé la pluma que me ofrecía. Era una pluma cara, de esas que nunca habría comprado para mí mismo. Probablemente se la había regalado Marco. La punta tocó el papel. Lorena se inclinó más cerca, conteniendo la respiración. Firmé. Ernesto García. Mi nombre en 3 lugares diferentes. Vi cómo sus hombros se relajaban, como una sonrisa genuina finalmente aparecía en su rostro. Acababa de entregarle, o eso creía ella, las llaves de mi destrucción. «Gracias, amor. No sabes lo tranquila que me dejas». Me besó en la mejilla. «Ahora sí puedo dormir en paz mientras estés de viaje». Lo que Lorena no sabía era que esos documentos habían sido preparados por Rubén, el abogado de Tadeo, esa misma tarde. Eran copias perfectas de los documentos originales que Marco había preparado, pero con una diferencia crucial, no tenían ninguna validez legal. El notario cuyo sello aparecía en las páginas ni siquiera existía.
El número de registro era falso. Si Lorena intentaba usarlos, se encontraría con puertas cerradas y preguntas incómodas. Pero ella no lo sabía. Y esa ignorancia era mi arma más poderosa. Me fui a dormir esa noche sintiendo por primera vez en días algo parecido a la paz. El juego había comenzado, y por fin yo tenía las cartas en mi mano. El jueves por la mañana, según mi itinerario original, debería haber estado en el aeropuerto a las 7. Lorena me despertó a las 5:30, excesivamente cariñosa, preparándome café, ayudándome a verificar que tuviera todo para el viaje. ¿Tienes tu cartera? ¿Tu identificación? Los papeles del taller. Revisaba cada cosa con una atención que habría parecido amorosa si yo no supiera la verdad. Todo listo, dije, cargando mi maleta pequeña. Era real, la había empacado para mantener la actuación creíble. Te voy a extrañar, dijo, abrazándome en la puerta. Podía sentir cómo temblaba, no de emoción sino de anticipación. En su mente, en cuanto yo cruzara esa puerta, el plan se pondría en marcha. También te voy a extrañar, mentí una vez más. Subí a mi auto y me alejé de la casa. Podía verla en el espejo retrovisor, parada en la entrada, observándome partir. En cuanto doblé la esquina y salí de su vista, tomé una ruta diferente. No iba al aeropuerto. Iba a la casa de Tadeo, al otro lado de la ciudad. Él me esperaba en su garaje, con café caliente y una sonrisa cómplice. Bienvenido al centro de operaciones, dijo, señalando una pequeña mesa donde había instalado una laptop y varios teléfonos. Rubén y su equipo ya están en posición. Tenemos un investigador siguiendo a Lorena desde temprano. Y tengo algo que te va a interesar. Me mostró la pantalla de la laptop. Era un registro de llamadas del teléfono de Lorena. Docenas de llamadas a Marco en los últimos días, algunas de más de 1 hora. Mi contacto en la compañía telefónica me debe favores, explicó Tadeo. Esto es evidencia sólida de comunicación constante. Sumado a las fotos que ya tienes y a los intentos de fraude con los documentos falsos, estamos construyendo un caso fuerte. Me senté en una silla vieja, sintiendo el peso de los días sin dormir. ¿Cuánto tiempo crees que tome? Tadeo se encogió de hombros. Si hacen lo que creemos que van a hacer hoy, podríamos tener todo lo necesario para mañana. Paciencia, hermano. Los peces grandes necesitan tiempo para morder el anzuelo. Asentí, tomando un sorbo del café que me había servido. Sabía a victoria anticipada. Alrededor del mediodía, el teléfono de Tadeo vibró. Era un mensaje de su investigador. Ya llegó el sujeto a la casa. Marco. Auto negro, placas que coinciden con el registro que te pasé. Tadeo me mostró una foto que acababan de enviarle. Ahí estaba Marco, bajándose de un auto elegante frente a mi casa, cargando un maletín. Mi casa. La casa que compré con el sudor de años de trabajo. Y ese hijo de puta entraba como si fuera suya. Tranquilo, dijo Tadeo, viendo cómo apretaba los puños. Déjalos hacer su teatro. Mientras más evidencia recolectemos, mejor. Tenía razón, pero cada fibra de mi ser quería manejar hasta allá y sacarlos a ambos a patadas. Durante las siguientes horas, recibimos actualizaciones constantes. Marco y Lorena salieron juntos de la casa a las 2 de la tarde. Los siguieron hasta un banco en el centro. Están intentando usar los documentos, dijo Tadeo, leyendo otro mensaje. El gerente del banco les está pidiendo verificaciones adicionales. Se ven nerviosos. Una parte de mí disfrutó imaginando su confusión cuando los documentos que creían perfectos empezaban a mostrar inconsistencias. 20 minutos después, salieron del banco. Según el investigador, Lorena se veía frustrada, gesticulando mientras hablaba con Marco en la calle. Intentaron con otro banco. Mismo resultado. Los documentos levantaban alarmas. Perfecto, murmuró Tadeo. Ahora tienen 2 intentos de fraude registrados en cámaras de seguridad bancarias. Esa noche, Lorena me llamó al celular. Dejé sonar el teléfono 3 veces antes de contestar, para no parecer muy ansioso. ¿Amor? ¿Cómo va todo? Su voz sonaba tensa, controlada. Todo bien, respondí, fingiendo estar en un lugar ruidoso. Había puesto sonidos de aeropuerto en la laptop de Tadeo. Acabo de llegar al hotel. El vuelo se retrasó un poco. ¿Todo bien por allá? Sí, todo tranquilo. Te extraño. Podía escuchar voces de fondo en su lado, voces masculinas. Marco estaba ahí. También te extraño. Hablamos mañana, me voy a dormir que estoy agotado. Claro, mi amor. Descansa.
Colgué y miré a Tadeo. Están juntos ahora mismo en mi casa. Lo sé, dijo él, señalando otro mensaje. Y tenemos fotos de él entrando y saliendo. Fotos con fecha y hora. Un hombre que supuestamente es solo un conocido, pasando el día en tu casa mientras tú estás de viaje. Eso, sumado a todo lo demás, pinta un cuadro muy claro. Me recosté en el sofá de Tadeo, cerrando los ojos por un momento. Estaba cansado, más cansado de lo que había estado en años. Pero también sentía algo más. Sentía que el control estaba regresando a mis manos. Que ya no era la víctima pasiva esperando ser devorada. Era el cazador, y la trampa estaba funcionando exactamente como la había planeado. El viernes por la mañana, Tadeo recibió una llamada que lo hizo sonreír de esa manera que solo los viejos policías saben sonreír cuando atrapan a alguien con las manos en la masa. Rubén consiguió algo grande, dijo, colgando el teléfono. Marco tiene antecedentes. 2 cargos previos de fraude en otro estado, uno fue desestimado por falta de evidencia, el otro resultó en libertad condicional. Este tipo es un estafador profesional. La información caía como fichas de dominó, una tras otra, construyendo un caso cada vez más sólido. ¿Cómo conseguiste eso tan rápido?, pregunté. Tadeo se encogió de hombros. 30 años en la policía te enseñan a quién llamar y qué preguntar. Además, Rubén tiene acceso a bases de datos que nosotros los civiles ni siquiera sabemos que existen. Me mostró un archivo impreso con la historia criminal de Marco. Fraude bancario, falsificación de documentos, estafa a ancianos. El patrón era claro como el agua. Marco se especializaba en mujeres que se acercaban a hombres mayores con dinero, los seducían, y luego él entraba como el socio de negocios, el amigo confiable, el consejero financiero. Juntos vaciaban las cuentas y desaparecían. Habían hecho esto al menos 3 veces que se pudieran probar, probablemente muchas más que nunca se reportaron por vergüenza de las víctimas. Ese hijo de puta me eligió como su próxima presa, dije, sintiendo la rabia subir por mi garganta. No solo te eligió a ti, corrigió Tadeo. Te estudió. Seguramente Lorena pasó meses investigándote antes de acercarse en esa plaza. Sabían cuánto valía tu taller, cuánto tenías ahorrado, qué propiedades poseías. Esto fue planeado desde el principio. La realidad de su plan me golpeó como un martillo. Cada momento con Lorena había sido calculado. Cada sonrisa, cada te amo, cada gesto de afecto. Todo había sido una actuación diseñada para vaciar mi billetera y dejarme solo, probablemente destruido emocionalmente y financieramente. ¿Qué sigue?, pregunté, sintiendo que necesitaba acción, movimiento, algo que hacer con esta rabia que me quemaba por dentro. Ahora jugamos nuestra mejor carta, dijo Tadeo. Vamos a dejarlos creer que ganaron. Me miró con seriedad. Esta tarde vas a llamar a Lorena. Le vas a decir que firmaste los papeles de la venta del taller, que el dinero llegará a tu cuenta el lunes. Le vas a dar detalles específicos, $150,000. Eso los va a poner ansiosos, impacientes. Y la gente impaciente comete errores. Esperé hasta las 3 de la tarde, cuando sabía que ella estaría con Marco, planeando su siguiente movimiento. Marqué su número. Contestó al segundo ring, su voz intentando sonar casual. ¿Amor? ¿Cómo va todo? Excelente, dije, inyectando entusiasmo falso en mi voz. Acabo de salir del notario. La venta está cerrada. $150,000 que llegarán a mi cuenta el lunes por la mañana. Escuché cómo contenía la respiración. Eso es maravilloso, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti. Su voz temblaba de emoción, pero no era orgullo. Era codicia pura. Cuando regrese el domingo vamos a celebrar, continué. Tal vez podamos planear ese viaje que querías hacer. Al Caribe, ¿no era eso? Sí, sería hermoso. Podía escucharla sonreír. Te amo, Ernesto. También te amo, Lorena. Colgué y miré a Tadeo. Ya lo saben. Ahora van a acelerar sus planes. Él asintió. Exactamente. Y nosotros vamos a estar listos. Esa noche, el investigador de Tadeo reportó movimiento intenso. Lorena y Marco se reunieron con un tercer hombre, alguien que Rubén identificó como un empleado corrupto de un banco pequeño en las afueras de la ciudad. Están intentando encontrar una manera de acceder a tu dinero antes de que regreses, explicó Tadeo. El tipo del banco probablemente les prometió que puede hacer transferencias irregulares si le dan un porcentaje. Mi sangre hervía. ¿Cuánto tiempo antes de que podamos detenerlos? Pronto, prometió Tadeo.
Muy pronto. Pero necesitamos que intenten hacer la transferencia. Eso es intento de robo en grado mayor, no solo fraude. Las consecuencias legales son mucho más severas. El sábado transcurrió en una agonía de espera. Yo me quedé escondido en la casa de Tadeo mientras su equipo monitoreaba cada movimiento de Lorena y Marco. Roberta vino a visitarme esa tarde, trayendo comida y un abrazo que necesitaba desesperadamente. ¿Cómo estás, papá?, preguntó, estudiando las ojeras bajo mis ojos, las arrugas nuevas en mi frente. Cansado, admití, pero cerca del final. Muy cerca. Le mostré toda la evidencia que habíamos recolectado, las fotos, los registros telefónicos, los antecedentes criminales de Marco, los intentos fallidos de usar los documentos falsos. Es suficiente para hundirlos, dijo ella, con una satisfacción oscura en su voz. Lo es, confirmó Tadeo. Pero queremos más. Queremos que el caso sea tan sólido que no haya manera de que se escapen. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de Tadeo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lorena. Te extraño, mi amor. La casa se siente vacía sin ti. No puedo esperar a que regreses mañana. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era veneno disfrazado de miel. Le respondí, también te extraño. Llego mañana en la tarde. Tenemos mucho de qué hablar. Su respuesta fue inmediata, sí, mi amor. Mucho que celebrar. Dejé el teléfono a un lado y miré el techo en la oscuridad. Mañana regresaría a mi casa. Pero no como el viejo tonto que había salido el jueves por la mañana. Regresaría como el hombre que conocía cada una de sus mentiras, cada uno de sus planes, cada movimiento de su juego sucio. Y cuando cruzara esa puerta, todo comenzaría a derrumbarse sobre ellos. Tadeo se sentó a mi lado en la oscuridad, ofreciéndome un vaso de whisky. ¿Nervioso?, preguntó. Tomé un sorbo. El líquido quemaba, pero era un dolor bienvenido. No, respondí honestamente. Ya no tengo miedo. Solo quiero que esto termine. Quiero recuperar mi vida. Lo vas a lograr, hermano, dijo Tadeo, chocando su vaso contra el mío. Y cuando todo acabe, esa mujer y ese hijo de puta van a desear nunca haber escuchado tu nombre. Bebimos en silencio, 2 viejos guerreros preparándose para la batalla final. Afuera, la ciudad dormía, ajena al drama que estaba a punto de explotar. Pero yo no dormía. Estaba más despierto que nunca, cada nervio alerta, cada sentido agudizado. El lunes llegaría el dinero de la venta. Y para entonces, Lorena y Marco estarían atrapados en una red de la que no habría escapatoria. El domingo por la tarde llegué a casa. Mi propia casa, que ahora se sentía como territorio enemigo. Estacioné el auto en la entrada, tomé mi maleta del asiento trasero, y caminé hacia la puerta con pasos medidos. Cada paso era una actuación, cada movimiento calculado. Tenía que parecer el mismo hombre cansado que había partido el jueves, no el hombre que ahora conocía cada detalle de su traición. Lorena abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Estaba radiante, maquillada perfectamente, usando ese vestido rojo que sabía que me gustaba. Mi amor, qué bueno que llegaste, dijo, abrazándome con una intensidad que habría parecido genuina si yo no supiera la verdad. Su perfume era el mismo de siempre, pero ahora me olía a mentira, a traición, a años robados. Entramos a la casa. Todo estaba impecablemente limpio, ordenado, perfecto. Había preparado mi comida favorita, carne asada con papas, ensalada fresca, pan caliente. La mesa estaba puesta como para una celebración. Quería que tu regreso fuera especial, dijo, sirviéndome un vaso de vino. Me senté, observando cada uno de sus movimientos. La forma en que sus manos temblaban ligeramente al servir la comida. La manera en que evitaba mi mirada directa por más de un par de segundos. Los pequeños detalles que antes ignoraba pero que ahora veía con claridad absoluta. Estaba nerviosa, ansiosa, probablemente preguntándose cuándo iba a mencionar el dinero. Entonces, dijo finalmente, incapaz de contenerse más, ¿cómo fue todo? La venta se cerró bien. Tomé un bocado de carne antes de responder, dejándola esperar, disfrutando de su incomodidad. Perfectamente. Firmé todos los papeles el viernes. El comprador dijo que el dinero se transferirá mañana lunes por la mañana. $150,000 directo a mi cuenta. Vi cómo sus ojos brillaban. Pura codicia sin disfrazar. Eso es maravilloso, amor. Estoy tan feliz por ti. Por nosotros. Extendió su mano sobre la mesa, tocando la mía.
Sus dedos estaban fríos a pesar del calor de la noche. Deberíamos ir al banco mañana temprano, sugirió, intentando sonar casual. Ya sabes, para asegurarnos de que todo esté en orden con la transferencia. Buena idea, respondí, apretando su mano. Podemos ir juntos. La vi relajarse, creyendo que su plan seguía en marcha. No sabía que yo ya había hablado con mi banco real esa misma mañana. No sabía que había puesto alertas en todas mis cuentas, que había cambiado contraseñas, que había movido la mayor parte de mi dinero a una cuenta nueva que ella ni siquiera sabía que existía. No sabía que cada movimiento que intentara hacer estaría siendo monitoreado, grabado, documentado. Cenamos en un silencio incómodo interrumpido solo por su intento de mantener conversación trivial. Me habló de su semana, inventando historias sobre visitas al mercado, llamadas con amigas que probablemente no existían, días tranquilos en casa. Cada palabra era una mentira más que yo anotaba mentalmente. Esa noche, cuando nos fuimos a dormir, ella intentó acercarse a mí en la cama. Sus manos buscaban mi cuerpo con una familiaridad que me producía náuseas. Te extrañé tanto, susurró en mi oído. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarla con violencia, para no gritarle todas las verdades que sabía. Pero me contuve. Estoy muy cansado, amor. El viaje me agotó, dije, dándome la vuelta. Escuché su suspiro de frustración, sentí cómo se alejaba hacia su lado de la cama. Nos quedamos así, espalda contra espalda, dos extraños compartiendo un espacio que alguna vez creí que era un hogar. Pero yo no dormí. Me quedé despierto, escuchando su respiración, contando los minutos hasta que amaneciera y todo se derrumbara sobre ella. El lunes llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que estaba por desatarse. Lorena despertó temprano, más temprano de lo usual. La escuché en el baño, preparándose con cuidado. Cuando bajó a desayunar estaba perfectamente arreglada, como si fuera a una reunión importante. Qué irónico, pensé. Es exactamente lo que creía que era. ¿Listo para ir al banco?, preguntó, sirviéndome café con manos que temblaban de anticipación. Listo, respondí. Pero antes de salir, mi teléfono sonó. Era Tadeo, según lo planeado. ¿Don Ernesto? Soy Tadeo. Necesito que venga a la comisaría. Es sobre un asunto legal relacionado con la venta de su taller. Es urgente. Su voz sonaba lo suficientemente seria como para ser creíble. Miré a Lorena. Tengo que resolver algo en la comisaría primero. Algo sobre los papeles del taller. Parece que hay una discrepancia en los documentos. Vi el pánico cruzar brevemente por su rostro antes de que lo ocultara detrás de una sonrisa forzada. ¿Quieres que vaya contigo? No, no es necesario. Tú ve al banco si quieres, revisa que todo esté en orden con la cuenta. Yo te alcanzo después. Era la prueba final. Le estaba dando la oportunidad perfecta para intentar acceder a mi dinero. Y sabía, con absoluta certeza, que lo intentaría. Está bien, amor. Entonces nos vemos después. Me besó en la mejilla, y en ese beso pude sentir su alivio. Pensaba que tendría tiempo a solas para ejecutar su plan sin que yo estuviera mirando por encima de su hombro. Salí de la casa y conduje directamente a donde Tadeo me esperaba, pero no en la comisaría. Nos encontramos en un café a 2 cuadras del banco donde Lorena iría. Rubén, el abogado, ya estaba ahí, junto con un detective privado y 2 oficiales de policía en ropa civil. Todo está listo, dijo Rubén, mostrándome papeles oficiales. Tenemos una orden para monitorear cualquier actividad fraudulenta en tu cuenta. En el momento en que ella intente hacer una transferencia no autorizada, la detendremos. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era anticipación. Era justicia a punto de ser servida. ¿Y Marco?, pregunté. Está siendo seguido, informó el detective. Creemos que está esperando en su auto cerca del banco. Probablemente planeaban encontrarse después de que ella sacara el dinero y desaparecer juntos. Esperamos. 45 minutos que se sintieron como horas. Entonces llegó la llamada. Lorena había entrado al banco. Había presentado el poder notarial falso, exigiendo acceso a mi cuenta. El gerente, ya alertado por Rubén, le había pedido que esperara mientras verificaban los documentos. Ella había insistido, había elevado la voz, había exigido que le dieran acceso inmediato a su dinero. Todo estaba siendo grabado. Otros 15 minutos pasaron. Entonces el radio del detective crepitó. Sospechosa intentando salir del banco. Se ve agitada. Marco acaba de llamarla. Repito,
Está abortando la misión. Pero era demasiado tarde para abortar. Los oficiales ya estaban entrando al banco. Condujimos hasta allá, manteniéndonos a distancia pero lo suficientemente cerca para ver. Lorena salió del banco flanqueada por 2 policías uniformados. Su rostro era una máscara de shock y confusión. Miraba alrededor, buscando probablemente a Marco, buscando una salida que no existía. Entonces me vio. Estaba parado al otro lado de la calle, junto a Tadeo y Rubén. Nuestros ojos se encontraron. Vi el momento exacto en que comprendió. El momento en que se dio cuenta de que yo sabía, de que siempre había sabido, de que ella había caminado directamente a una trampa. Su rostro pasó del shock a la rabia en segundos. Gritó algo que no pude escuchar desde la distancia, luchando contra los oficiales que la sostenían. No sentí satisfacción. Solo un vacío profundo y un cansancio que llegaba hasta los huesos. Marco fue arrestado 20 minutos después, intentando huir de la ciudad. Lo encontraron con maletas en su auto, pasaportes falsos, y una cantidad considerable de efectivo que había sacado de sus propias cuentas, preparado para desaparecer. En su maletín encontraron más documentos falsos, papeles preparados para estafar a otras víctimas, evidencia de crímenes pasados. Rubén me mostró las fotos del arresto. Marco no se veía tan seguro ahora, sin sus trajes caros y su sonrisa de vendedor. Se veía exactamente como lo que era, un criminal atrapado. Van a ir a prisión, dijo Rubén con certeza. Tenemos evidencia suficiente para asegurar condenas de al menos 5 a 7 años para cada uno, posiblemente más cuando investiguemos sus otros crímenes. Asentí, sintiendo que algo dentro de mí finalmente podía comenzar a sanar. Esa noche, Roberta vino a casa. Nuestra casa. Sin Lorena, el lugar se sentía diferente. Más vacío, sí, pero también más limpio. Como si una mancha oscura hubiera sido finalmente removida. Nos sentamos en la sala, bebiendo café en silencio. ¿Cómo te sientes, papá?, preguntó finalmente. Lo pensé por un largo momento. Como alguien que acaba de despertar de una pesadilla, respondí. Cansado, herido, pero despierto. Ella puso su mano sobre la mía. Mamá estaría orgullosa de ti. Te defendiste. No dejaste que te destruyeran. Sus palabras me quebraron de una manera que nada más había podido hacerlo. Lloré por primera vez desde que todo esto comenzó, lágrimas de dolor y alivio mezcladas. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones y papeleo interminable. Rubén me guió a través de cada paso del proceso legal con la paciencia de alguien que había visto esto demasiadas veces. Lorena y Marco fueron formalmente acusados de intento de fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer robo, y una lista de cargos que se hacía más larga con cada día que pasaba. Las investigaciones revelaron que este no era su primer rodeo. Habían estafado a otros 3 hombres en los últimos 5 años, todos mayores, todos viudos o divorciados, todos vulnerables en su soledad. La diferencia era que yo no los dejé salirse con la suya. El martes por la tarde, Rubén me llamó a su oficina. Ernesto, hay algo que debes saber. El fiscal encontró más evidencia. Lorena nunca se llamó Lorena. Me mostró documentos oficiales. Su verdadero nombre era Tania Méndez. Lorena había sido solo otra mentira, otra máscara que usaba para sus estafas. Había 2 órdenes de arresto previas en otros estados bajo diferentes nombres. Era una profesional, una actriz consumada que había perfeccionado el arte de seducir, engañar y robar. También encontramos esto, continuó Rubén, deslizando una carpeta hacia mí. Eran estados bancarios. En los 3 años que estuvo conmigo, había estado transfiriendo pequeñas cantidades de dinero de mi cuenta a cuentas secretas. $20 aquí, 50 allá. Cantidades tan pequeñas que nunca las noté. En total, había robado casi $15,000 bajo mi nariz antes de que intentara el golpe grande. La rabia que sentí en ese momento fue como ácido en mis venas. No por el dinero, aunque dolía. Era por la premeditación, la paciencia, el cálculo frío de cada movimiento. Nunca hubo un solo momento real entre nosotros. Ni uno solo. Quiero que paguen por todo, dije, con una voz que no reconocí como mía. Cada dólar, cada mentira, cada segundo robado de mi vida. Rubén asintió. Van a pagar. Te lo prometo. Con la evidencia que tenemos, están viendo de 8 a 10 años de prisión. Y tendrán que devolver cada centavo que robaron, más daños punitivos. No era suficiente. Nunca sería suficiente para compensar 3 años de mi vida vividos en una mentira.
Pero era algo. El miércoles, Roberta y yo fuimos a limpiar la casa. Tenía que sacar todo rastro de Lorena, o Tania, o como sea que se llamara realmente. Su ropa, sus cosméticos, sus fotos falsas de una familia que probablemente nunca existió. Todo fue a bolsas de basura negras. Roberta trabajaba en silencio, con una eficiencia brutal, arrancando cada pedazo de esa mujer de nuestras vidas. Encontré cosas que me dolieron más de lo que esperaba. Una foto nuestra del día de la boda, su sonrisa perfecta, mi expresión de felicidad genuina. Yo había sido real. Solo yo. Rompí la foto en pedazos pequeños y la tiré a la basura. En su closet, escondida detrás de cajas de zapatos, Roberta encontró otra cosa. Un cuaderno. Lo abrió con cuidado, leyendo las páginas con expresión cada vez más sombría. «Papá, tienes que ver esto», dijo, pasándome el cuaderno. Eran notas. Notas sobre mí. Mi rutina diaria, mis hábitos, cuánto dinero gastaba, donde guardaba mis documentos importantes, mis contraseñas. Páginas y páginas de observaciones meticulosas. Era un estudio, dijo Roberta con voz temblorosa. Te estudió como si fueras un proyecto, como si fueras una marca que iba a robar. Había fechas también. La primera entrada era de 6 meses antes de que nos conociéramos oficialmente en la plaza. Me había estado observando desde antes, planeando su acercamiento, esperando el momento perfecto. El jueves, el caso llegó a los medios locales. Pareja de estafadores arrestada por intento de fraude contra veterano de la industria automotriz, leía el titular. Mi foto estaba en el periódico, aunque habían ocultado mi nombre completo por privacidad. Pero la historia estaba ahí. Marco y Lorena, sus rostros en fotos policiales, luciendo completamente diferentes a las personas que yo conocía. Sin maquillaje, sin máscaras, solo 2 criminales comunes que habían apostado al caballo equivocado. Mi teléfono no dejó de sonar ese día. Vecinos expresando shock, viejos clientes del taller ofreciendo apoyo, gente que había visto la noticia y querían asegurarse de que estaba bien. La vergüenza que sentí fue inesperada. Vergüenza de haber sido tan ciego, tan ingenuo, tan desesperadamente solo que caí en una trampa tan obvia. Tadeo vino esa noche con una botella de whisky y la intención de quedarse hasta tarde. No es tu culpa, hermano, dijo, sirviendo 2 vasos generosos. Estas personas son profesionales. Se ganan la vida engañando. Podrían engañar a cualquiera. Pero yo no era cualquiera. Era un hombre que había sobrevivido 40 años en un negocio difícil, que había criado una hija solo después de perder a su esposa, que había construido algo de la nada. ¿Cómo no vi las señales? Las viste, corrigió Tadeo, como si pudiera leer mis pensamientos. Roberta las vio desde el principio y tú confiaste en ella al final. Eso es lo que importa. No te dejaste destruir. Peleaste. Tenía razón, pero el conocimiento no hacía que doliera menos. El viernes llegó la noticia que estábamos esperando. La audiencia preliminar había sido un éxito. El juez había negado la fianza para ambos, considerándolos riesgo de fuga. Permanecerían en prisión preventiva hasta el juicio, que estaba programado para dentro de 3 meses. Es raro que nieguen fianza en casos de fraude, explicó Rubén por teléfono. Pero los antecedentes de Marco, el intento de huir, y la evidencia de múltiples víctimas en diferentes estados lo hicieron posible. El fiscal está construyendo un caso federal. Esto es grande, Ernesto. Muy grande. Colgué el teléfono sintiendo algo parecido a la satisfacción. No era alegría. No podía ser alegría cuando tu vida había sido violada de esa manera. Pero era justicia, y eso tendría que ser suficiente por ahora. Esa noche, solo en mi casa por primera vez en 3 años, caminé por cada habitación. La sala donde Lorena y yo solíamos ver televisión. La cocina donde preparaba esos desayunos perfectos que ahora sabía que eran solo parte del show. El dormitorio donde compartíamos una cama pero nunca compartimos verdad. Cada espacio estaba contaminado con memorias falsas, con momentos que creí reales pero que fueron pura actuación. Tendría que limpiar más que sus pertenencias físicas. Tendría que limpiar los fantasmas de lo que pensé que teníamos. Me senté en el borde de la cama, mirando las paredes vacías donde antes colgaban fotos de nosotros. Roberta las había quitado todas. El espacio en blanco era honesto de una manera que las fotos nunca lo fueron. El sábado, 2 semanas después del arresto, recibí una carta. Era de Lorena, o Tania, desde la prisión. Roberta estaba conmigo cuando llegó. No tienes que leerla, dijo, su mano protectora sobre mi hombro. Pero necesitaba leerla.
Necesitaba ver si había, aunque fuera una palabra de arrepentimiento genuino, una disculpa real, algo humano en la mujer que había compartido mi vida durante 3 años. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era de 2 páginas, escrita con letra cuidadosa. Empezaba: Ernesto, probablemente me odias y tienes todo el derecho. Seguía con excusas. Una infancia difícil, malas decisiones, un camino equivocado. Pero en ninguna parte decía lo siento. En ninguna parte admitía el dolor real que había causado. Era otra actuación, otra manipulación, un intento de generar lástima. La última línea decía: espero que algún día puedas perdonarme. La rompí por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos tan pequeños que no se podía leer ni una palabra. El perdón era para la gente que se arrepentía de verdad. Ella solo se arrepentía de haber sido atrapada. Roberta me abrazó mientras yo destrozaba la carta, sin decir nada, solo sosteniendo a su viejo padre mientras él procesaba la traición de nuevo. Nunca la voy a perdonar, dije finalmente. Y eso está bien, papá, respondió Roberta. El perdón es para tu paz, no para la de ella. Y si no puedes darlo, no tienes que hacerlo. Esas palabras me liberaron de una culpa que ni siquiera sabía que estaba cargando. 3 meses después, el día del juicio finalmente llegó. Me senté en la sala del tribunal con Roberta a mi lado y Tadeo detrás de nosotros. La sala estaba llena. Otras víctimas de Marco y Lorena habían venido a testificar, hombres mayores como yo, con historias similares de soledad explotada y confianza traicionada. Cuando entraron los acusados, esposados y vestidos con uniformes naranjas de la prisión, apenas los reconocí. Lorena se veía demacrada, sin maquillaje, el cabello grasoso recogido en una cola desordenada. Marco había perdido esa arrogancia que lo caracterizaba. Parecían pequeños, insignificantes, nada como los monstruos que habían ocupado mis pesadillas durante meses. El fiscal presentó el caso con precisión quirúrgica. Las fotos de los mensajes, los registros telefónicos, los documentos falsos, los testimonios de expertos en fraude. Cada pieza de evidencia era un clavo más en su ataúd legal. Cuando me llamaron al estrado a testificar, caminé con la cabeza en alto. Miré a Lorena directamente a los ojos mientras describía cómo nos conocimos, cómo me cortejó, cómo construyó mi confianza durante 3 años solo para intentar destruirme. Vi lágrimas en sus ojos, pero no eran de remordimiento. Eran de autocompasión, de rabia por haber sido atrapada. El abogado defensor intentó hacerme parecer vengativo, un viejo amargado exagerando una disputa matrimonial. Pero Rubén había preparado bien mi testimonio. Mantuve la calma, hablé con claridad, dejé que los hechos hablaran por sí mismos. El juicio duró una semana. Testigos tras testigos, evidencia tras evidencia. Las víctimas anteriores contaron historias que sonaban como ecos de la mía. Un viudo de 72 años que perdió los ahorros de toda su vida. Un hombre divorciado de 65 que tuvo que vender su casa. Historias de devastación financiera y emocional. El patrón era innegable. Cuando el fiscal terminó de presentar su caso, hasta el jurado parecía indignado. Marco intentó testificar en su defensa, culpando a Lorena, diciendo que él solo era un socio de negocios que no sabía de sus intenciones criminales. Pero los mensajes entre ellos contaban una historia diferente. Eran socios en el crimen, por igual. Lorena eligió no testificar. Su abogado argumentó que sufría de trauma psicológico, que había sido manipulada por Marco, que merecía compasión más que castigo. Fue patético verla intentar jugar la carta de víctima después de todo lo que había hecho. El jurado no se lo creyó. Deliberaron durante menos de 4 horas. Culpables. Culpables en todos los cargos. Fraude, conspiración, falsificación de documentos, intento de robo agravado. Vi cómo Lorena se derrumbaba cuando leyeron el veredicto, su abogado sosteniéndola mientras ella sollozaba. Marco se quedó inmóvil, mirando fijamente al frente, probablemente calculando cuántos años de su vida acababa de perder. No sentí alegría. Solo un profundo agotamiento y un alivio silencioso. La sentencia llegó 2 semanas después. Marco recibió 10 años sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 5. Lorena recibió 8 años con las mismas condiciones. Además, fueron ordenados a pagar restitución completa, cada dólar robado, más daños punitivos que totalizaban cerca de $500,000. Era dinero que probablemente nunca vería, pero el simbolismo importaba. El juez, una mujer de unos 50 años con mirada severa, habló directamente a los acusados antes de dictar sentencia. Ustedes no solo robaron dinero,
Robaron confianza, dignidad, años de paz que estas víctimas merecían en su vejez. Este tribunal no tiene compasión para predadores que se aprovechan de la vulnerabilidad humana. Sus palabras resonaron en la sala silenciosa como un martillo de justicia. Después del juicio, Roberta y yo fuimos a comer a un pequeño restaurante que solía frecuentar con María hace décadas. Nos sentamos en silencio por un largo rato, procesando todo lo que había pasado en los últimos meses. ¿Ahora qué, papá?, preguntó finalmente, tomando mi mano sobre la mesa. Lo pensé. ¿Ahora qué? Tenía 68 años, había perdido 3 años de mi vida en una mentira, había estado a punto de perder todo lo que había construido. Pero seguía aquí, seguía de pie. Ahora vivo, respondí. De verdad. Sin máscaras, sin mentiras, sin miedo. Roberta sonrió, y en esa sonrisa vi tanto a su madre que casi me quebré de nuevo. Pero no lo hice. Ya había llorado suficiente. Era tiempo de reconstruir. Vendí la casa 2 meses después. No podía seguir viviendo en un espacio contaminado con memorias falsas. Compré una casa pequeña en las afueras de la ciudad, cerca de un lago tranquilo donde solía pescar con mi padre cuando era niño. Era simple, modesta, con solo 2 dormitorios y un porche donde podía sentarme por las mañanas a tomar café. No necesitaba más. Roberta me ayudó a mudarme, empacando las cosas que valía la pena conservar y dejando atrás todo lo demás. Traje conmigo las fotos de María, los recuerdos del taller, los diplomas viejos que representaban quién era yo realmente. Lo demás era solo ruido.